La Real Armada Danesa, una armada que no destacaba mucho y que realmente se dedicaba a proteger sus costas, pensó a principios de la década de 1910 que iba siendo hora de mejorar sus buques de defensa costera y el nuevo navío contemplaba un diseño mejorado del Peder Skram. Este nuevo buque sería el Niels Juel. Diseñado en 1913, contemplaba inicialmente un ambicioso y potente armamento de 2 cañones de 240 mm en 2 monturas simples, pero cuando el proyecto fue encargado a la Örlogsvarvet, se actualizaron a 2 cañones de 305 mm, uno a proa y otro a popa, junto a 8 cañones de 105 mm en casamatas como armamento secundario. Cuando fue empezado en 1914, el comienzo de la Primera Guerra Mundial dio un parón a su construcción y las armas de 305 mm que debían ser construidas por Krupp en Alemania nunca llegarían debido a razones políticas. Con respecto al buque, la quilla fue puesta en grada el 21 de septiembre de 1914, pero debido a la falta de personal y escasez de mano de obra, el buque no fue botado hasta el 3 de julio de 1918. 4 largos años, que para un buque de estas características es algo fuera de lo común. Con la Gran Guerra finalizada en noviembre de 1918, el gobierno danés quiso hacer un último cambio en el diseño del buque antes de comisionarlo. Pensando que los países vecinos a Dinamarca pudieran tomar el armamento pesado del crucero como una provocación, decidieron remover las armas de 305 mm y el armamento final sumaría 2 cañones de 105 mm. Una vez puesto en servicio, su tarea más adecuada parecía la de buque escuela y la de yate real. El nombre Niels Juel provenía del almirante noruego-danés del siglo XVII, y sus dimensiones eran 90 metros de eslora, 16,3 de manga en su punto más ancho y un calado de 5,2 metros, desplazando un total de 3.800 toneladas a toda carga. Su propulsión, 4 calderas tipo Yarrow, que movían 2 ejes de hélices que generaban 6.000 caballos de potencia, pudiendo desplazar el buque a una velocidad de apenas 14,5 nudos, con un suministro de combustible mixto de 200 toneladas de carbón o 240 toneladas de gasoil. El blindaje instalado, 195 mm en el cinturón central y 155 mm en la correa lateral de proa y popa. Debajo de la cubierta contaba con 55 mm. Por último, su armamento consistía en 10 cañones Krupp de 155 mm en monturas simples, también contaba con 2 tubos torpederos de 457 mm, y tiempo después se le instalaron 2 cañones antiaéreos Bofors de 57 mm. El crucero asumió el servicio en mayo de 1923 y fue utilizado ampliamente, entre otras cosas como yate real, en viajes a Finlandia, las Islas Feroes e Islandia. A principios de los años 30, las viejas unidades Herluftrolle y Olfert Fischer se retiraron del servicio activo y rápidamente quedó claro que la Armada no recibiría dinero para nuevos buques, y en su lugar se decidió modernizar entre 1935 y 1936 al crucero Niels Juel, dotándolo de un nuevo sistema de control de fuego y cañones antiaéreos adicionales. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial en 1939, correspondía únicamente al Niels Juel y Peder Skram proporcionar apoyo de artillería a las barreras antiminas danesas en defensa de su neutralidad. Durante la invasión alemana, la armada danesa recibió la orden de no participar en combate, y el Niels Juel permaneció inactivo en Holmen, con una tripulación muy reducida. Ya durante la ocupación, el barco quedó relegado a navegar en aguas interiores, y cuando el ejército danés fue desarmado el 29 de agosto de 1943, Niels Juel se encontraba anclado en Isefjord. A partir de aquí, empezó una operación para evitar que la reducida flota danesa fuera requisada por la fuerza por los alemanes, y para evitarlo, el gobierno tomó medidas para intentar que los barcos se internaran en territorio sueco y esperaran allí hasta el final de la guerra. Por su lado, los alemanes emprendieron la Operación Safari el 29 de agosto de 1943 para evitar que la flota danesa escapara. Mientras el Niels Juel navegaba hacia Suecia, fue atacado por los Stukas de la Luftwaffe, como se ve en esta fotografía.
Las columnas de agua sacudían el buque de un lado a otro, y mientras intentaba esquivar el resto de las bombas, el barco quedó encallado. Intentos de su tripulación por drenar el crucero para evitar que cayera en manos alemanas no tuvieron efecto, y la Kriegsmarine finalmente se apoderaría del barco. Unas semanas después, los alemanes remolcaron el barco a Kiel, donde fue reparado y reconstruido. Puesto en servicio en 1944 y renombrado Nordland, permaneció como un pequeño buque escuela, pero no por mucho tiempo. La guerra en Europa estaba muy avanzada, y en abril de 1945, el buque sufriría graves daños por los bombardeos aliados en Kiel, que finalmente lo hundirían en aguas poco profundas. El 3 de mayo de 1945, el buque está fuera de combate, y ya después de la guerra, los cañones fueron desmontados e instalados en una batería costera durante la Guerra Fría. Hoy en día, 3 de las 10 armas permanecen instaladas ahí todavía. El resto del casco es reflotado, pero solo para ser vendido como chatarra el 19 de marzo de 1952. Así termina la historia del pequeño crucero danés Niels Juel.